Bueno, vamos a orar y empezamos, chicos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por poder reunirnos una vez más. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando para que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén, Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando con nuestro segundo de Samuel. Habíamos visto que en 2 Samuel 17, es lo que tendríamos que empezar ahora, Absalón se había hecho cargo. ¿Lo habíamos visto esto o no? 2 Samuel 17. No te escucho, José. Capítulo 18. Tenemos que ir al 18, ¿no? Sí, ya lo habíamos empezado. Acá el micrófono, José, lo tenés arriba, de Vinci. Sí, tu cerebro no está funcionando muy bien porque no se escucha. Sí, ya habíamos empezado con el capítulo 18, habíamos llegado al versículo 4. Ah, muchas gracias. Se ve que no cambié la flecha. Versículo 4. Bien. Bueno, David entonces había puesto su ejército en manos de 3 líderes, por la experiencia que tenía como soldado. Él divide al ejército de él en 3 partes, y se van a ver ahora claramente las diferencias entre un soldado experimentado como David y un principiante como su hijo, ¿no? Entonces, en el versículo 5, una de las cosas que hace David es pedirle a sus capitanes, acuérdense que eran 3, Joab, Abisai y Taí, que es lo que dice el versículo 5, que trataran bien a Absalón. Es decir, David todavía tenía ganas de que a Absalón no le pasara nada. Y yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero eso es consecuencia de que el propio David reconocía que él no había sido, que había sido demasiado benigno con todos sus hijos y en especial con Absalón. Entonces la cuestión es que se los dijo, trátenlo bien. Sí. Perdóname, quizás llevándolo un poco a la práctica, ¿qué sería demasiado benigno? No poner reglas, no poner educación, ser suelto. Permisivo. Él no reaccionó, fíjate, cuando Absalón hizo todo eso con Tamar, no hizo nada ni antes ni después, los dejó hacer, él vivía en su casa. Esto era muy típico, ¿no? Es decir, el rey vivía en sus aposentos y cada una de sus mujeres vivía en los suyos, y los hijos los cuidaban las mujeres, no los cuidaba David. Entonces él se despreocupó totalmente, pero se despreocupó demasiado. Es decir, una cosa es darle libertad a los chicos, y la otra forma es decirle, bueno, sos mi hijo, pero haz lo que se te dé la gana, que tiene mucho que ver con la forma de crianza moderna, ¿no? Que es básicamente, chicos, hagan lo que quieran, yo no me voy a meter, les gusta hacer esto, elijan el sexo, elijan con quién salen, qué es lo que hacen, yo quiero ser amigo de ustedes eventualmente. Y creo que David es como que les hubiese dicho, yo voy a ser el rey nada más, y ustedes hagan lo que quieran, aprovechen que son hijos del rey y tienen mi bendición. Fue esa desidia en tratarlo, desidia que ha llegado a esta generación. Es decir, la generación de mis padres era una generación que se preocupaba mucho por los hijos, quizá demasiado. Mi generación, que también es mayor, también nos hemos tratado de preocupar todo lo posible. Pero la generación que viene después, la generación ya de mis hijos, de los que ahora tienen, digamos, están dentro de los 40, 50 años, es una generación que en cierta medida ha abdicado de la función de padre.
y que han decidido que no, la forma así tan estricta en que los viejos cuidamos a nuestros hijos es demasiado. Yo voy a ser más liberal con mis hijos, voy a permitirle más cosas. Y creo que eso es lo que ha ocurrido. Y esto tiene consecuencias. Y creo que es parte del mundo que estamos viviendo, ¿no? Así que me parece que por ahí pasa la respuesta, Lidia. Sí, sí. Para hacer un análisis contemporáneo, hoy nos encontramos con esta generación de cristal que se ofende de nada, que nunca aprendió a tener límites, que nunca sabe responder a reglas estrictas, que no entiende el sacrificio. Hubo un cambio generacional. Yo creo que hubo un aporte de la psicología muy fuerte, hará unos 25, 30 años, que le cambió la paternidad y la maternidad. Incluso aún hoy la falta de compromiso en que se genere el matrimonio, sino parejas, también ha ayudado a que, bueno, abramos el juego muy amplio, pocos límites, hablemos. Nosotros ahora que venimos de viaje vimos muchos papás con chicos y nos llamaba la atención el que se portaba bien, en vez de que nos llamara la atención cuando uno se portaba mal, ¿no? Y no solo la psicología, José. Satanás también ha hecho de lo suyo, porque es una forma de romper la familia. Porque el papá y mamá dejó de ser papá y mamá y pasaron a ser amigos o amigotes. Vos sabés que hay una cosa que me asusta. Yo no sé si ustedes tienen nietos, pero yo lo veo con nuestra nietita menor, a la cual estamos viendo más o menos seguido, pero cuando tiene un logro, uno la aplaude, sos una genia, sos una reina, qué bárbaro. Ayer las fui a llevar a la hija y a la nieta a natación y la vi por primera vez a la nena en la pileta. Y fue increíble cuando salió, 4 añitos. Qué bárbaro, cómo nadás, qué bueno, lo otro. ¿Sabes que me quedé pensando mientras se lo decía? ¿No le hará mal que uno los ensalce tanto y le diga qué grande que sos, qué perfecta? Porque esto es parte de lo que ha hecho la generación de mis hijos, la generación de los 40, 50, es tanto lo que le han dado y estimulado a los chicos que muchos de los chicos nuevos no se pueden adaptar a la frustración. Claro. No se bancan una frustración. Entonces, pues es que me lo pregunté, no solo ayer, sino varias veces con la nieta, ¿hasta qué punto no tiene que darle mucha manija? Porque una cosa es darle seguridad, para que se sienta segura, que esa básicamente se la dan los padres. Los abuelos estamos para arruinar a los nietos. Literalmente esa es la función del abuelo, es darle todo lo que los padres le dicen que no. Pero si los padres no le dicen que no, si los padres a todo le dicen que sí, ese chico crece con una sensación de que él no puede tener frustraciones, nada se le puede negar y que todo es permitido. Que es un poco, creo yo, lo que hizo David. Y a mí me parece que sería bueno charlar esto con la generación de mis hijos, esa generación que está entre los 35 y 55, diría. Con esa generación, porque a mí me parece que han exagerado enormemente en esa reacción, como vos decís, fomentada por la psicología barata de la televisión, porque son las recomendaciones de los programas de presuntos expertos, pero que terminan en disolución de la familia. La conclusión es lo que pasa en las series de Estados Unidos sobre los personajes. ¿Ustedes se dieron cuenta que son todos solos? Viven para trabajar, es lo único que hacen. Y están solos. Y van saltando de pareja en pareja. Por eso ahora, el otro día tuve que llenar un formulario
acá en el banco, y entonces me pedían documento, una cuenta de Marisa, y pedían el nombre de la pareja, no decía el nombre del esposo, el nombre de la pareja. Es decir, para el banco yo pasé a ser pareja, no esposo, lo cual es muy significativo de los tiempos que vivimos, ¿no? Pero bueno, este es un detalle al margen. Me parece que por ahí pasó lo de David. Y Disculpa, Aldo, sí. disculpa. Yo creo que estamos hablando de la naturaleza del hombre innata, la carnal, porque yo no sé, posiblemente, no sé si vos podés ser mi papá, ¿sí? Pero nos encontramos con una generación muy exigente, ¿sí? De pedir, y después los hijos, capaz, nos fuimos al otro extremo y no el punto medio que tendría que haber sido, porque ellos vienen de presiones más que no sabían capaz cómo demostrar amor, pero sí exigencia, y lamentablemente se fue al otro extremo de no haber recibido en el hogar, se lo bañó con estas cosas que vos decís, en vez de, bueno, la palabra de Dios bien nos educa, ¿no? En cuanto a un punto medio. Entonces estamos por un lado la palabra, ¿no? Y por otro lado la naturaleza que no es extremista. Totalmente de acuerdo. Es decir, la generación de mis abuelos, que nacieron en fines de 1800, no se casaban por amor. El amor es casi un invento del siglo XX. Antes de eso los matrimonios eran porque eran conocidos, porque era un buen candidato, él o ella, y se casaban. En la India todavía sigue, el 50% de los matrimonios sigue siendo por arreglo entre los padres. En Arabia pasa exactamente lo mismo. Y antes eran porque se conocían, porque es de buena familia, hacían casi el arreglo los padres. Estoy hablando hace 4 generaciones, ¿no? Entonces, esto de casarse por amor o todas las historias, uno las ve en las películas de época, que es una película de 1500, de 1600, y le imprimen toda esta dinámica de amor de nuestro siglo XX o XXI, que era prácticamente inexistente. No quiero decir que no existía, pero no funcionaba así la sociedad. Entonces funcionaba con otras reglas. Y la verdad no sabría decirte si es mejor o peor. Mirá, los resultados actuales, ¿no? Sí. A mí me da la impresión de que nos fuimos de mambo demasiado. Es decir, no me parece que aquella era la forma correcta, pero era la que había porque no había comunicación. La comunicación era por carta, por telégrafo, y telégrafo ya estamos hablando de algo muy avanzado. Entonces se vivía en los pueblos y uno se casaba con la chica del pueblo de al lado. Yo estuve en la aldea de mi padre en España. Y las aldeas eran aldeas que tenían 20 casas, 50 casas como mucho. Y generalmente se conocían porque había fiestas en una aldea, fiestas de las aldeas de la zona. ¿Y para qué eran? Para que se conocieran los chicos y las chicas. Y hasta ahí llegaba el intercambio genético. Entonces, eso cambió mucho, es cierto. Pero a mí me da la impresión, viendo lo que está pasando, viendo la cantidad de depresión que hay en los jóvenes, de falta de sentido, de ansiedad, viendo mucho de lo que hay, a mí me da la impresión de que la cosa se fue muy para el otro lado, y creo que de alguna manera
esto es muy claro afuera de la iglesia. El problema es que está influyendo adentro de la iglesia para empujar a la misma dirección a veces. Es muy difícil luchar entre los dos modelos. Porque a veces el modelo de la iglesia es un modelo que está 40 años atrás, ¿no? Que es demasiado. Sí. Sí, sí. Hay un estudio que yo he dado hace mucho tiempo, que es la historia del pensamiento humano, y que de alguna manera desarrolla cómo fue evolucionando el pensamiento humano desde la época pre-Cristo hasta ahora. Entender todo ese movimiento y cómo fue desarrollándose, cómo fue cambiando, es una cosa que a uno le permite darse cuenta de cómo el medio ha influenciado a la persona y cuáles han sido los valores que fueron cambiando y la gente se fue adaptando a eso. Si no, es difícil de poder entender todo este cambio brutal que hay ahora. El otro día le preguntaba a mi nieta de 18 años, que ya está en la universidad, y es una chica inteligentísima, muy bien preparada, que fue a un colegio de primera y está yendo a una universidad de primer nivel. Le digo, ¿vos escuchaste, vos sabés quién fue Martínez de Oz? Que creo que cualquiera de nosotros más o menos tiene idea de quién era. No tenía la menor idea. Entonces, la desconexión de las generaciones millennials con toda la historia, el pensamiento, lo que viene de atrás, la desconexión es espantosa. Y creo que en algún momento les va a pasar la cuenta, porque van a volver a repetir errores. El pueblo que no tiene historia comete los mismos errores, dice el refrán. Cosa que está ocurriendo, por otra parte. Pero bueno, nos fuimos de David. Entonces, David le dice, chicos, trátenlo bien a Absalón. Y en los versículos siguientes, el pueblo salió al campo, pueblo que estaba con David, que era básicamente los de Judá. Contra Israel se libró la batalla y Israel cayó frente al ejército de David. Y hubo una enorme matanza como de 20.000 hombres y se extendió por todo el país. Y acá en el versículo 8 hay una frasecita que es muy interesante. Dice, fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Si uno no le presta atención a esto, se pierde, me parece, un punto crítico. Primero, los que eran leales a David salieron a pelear contra Israel. ¿Qué quiere decir esto? Israel había optado por Absalón. Acuérdense, a David lo habían primero reconocido como rey los de Judá, que eran los suyos, los de él. Y estuvo un montón de años sin que Israel lo reconociera como rey. Porque Israel todavía tenía en su mente a Saúl. E incluso hubo luchas y hubo peleas. Entonces, Israel nunca lo había aceptado a David demasiado bien. En figuras simbólicas, piensen en Cristo y los judíos, Israel. Israel nunca lo reconoció al Cristo. Israel le costaba reconocer, no era leal a David. Israel había sido seducido por el carisma, por el aspecto, era muy bonito Absalón, y el poder de Absalón. Israel siguió a lo exterior, no siguió a David. Entonces, allí cayó mucho pueblo, pero en eso de que el bosque destruyó más que la espada, hay
hay versiones de Segunda Samuel que son de origen caldeo, siríaco, escrito en idiomas que no era el hebreo. Las traducciones de esto al caldeo, al siríaco y al árabe dice literalmente que los hombres fueron devorados por bestias salvajes en el bosque. No es casualidad que las tres traducciones hayan entendido este versículo: el bosque destruyó más que la espada. Es decir, estas versiones lo pusieron en términos bien claros. Las bestias salvajes. ¿Por qué es importante esto? Porque quiere decir que no fue la espada de David la que mató a sus hermanos, sino que fue el propio Dios que estaba luchando del lado de David. Es decir, de alguna manera Dios lo protege a David de que no haga tanta matanza por él. Y cuando los israelitas estaban siendo derrotados, huyeron hacia los bosques, entonces cayeron en pozos, en pantanos, se encontraron con los animales salvajes, porque trataban de escaparse y cayeron en trampas de ese tipo, que uno dice, bueno, son consecuencia natural a meterse en lugares donde, qué sé yo, uno se mete en un campo de pastos altos con víboras y lo más probable es que alguna te pique, ¿no? Pero de alguna manera, fíjense cómo hay una especie de atribución a Dios del destino de estos rebeldes que se habían levantado contra David. Me parece que ese es un punto interesante para marcar. Es decir, evidentemente, Dios seguía apoyando a David, aunque Absalón pretendía ser el rey. Dios seguía estando con el verdadero rey, que era David. Entonces, en el versículo 9 en adelante, empieza una descripción, dice, se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Ahora, imagínense la escena, el rey de Israel montado sobre un burro. Suena medio extraño. Uno se lo imagina al rey arriba de un caballo, o en todo caso arriba de un camello, digamos, en un animal un poco más digno de un rey que un mulo. La cuestión es que el mulo, en el bosque, entró con Absalón, que tenía su cabello grande, hermoso, largo, colgando. Imagínense al muchachito de la película con pelo rubio y frondoso, y se mete arriba de un mulo, que es un mulo, no tiene la inteligencia de un caballo, y dice, el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, que es un árbol que arroja ramas bajas, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Es decir, que el mulo siguió de largo y Absalón quedó colgado de las ramas. Una rama en hoz y la cabeza se le colgó en el medio, el mulo siguió de largo y él quedó atrapado ahí, quizá a lo mejor con el cabello, no lo dice la Biblia, pero capaz que el cabello frondoso y todo se le enredó en las ramas, en las hojas, en todo eso. El impacto de clavarse contra la madera quedó colgado entre el cielo y la tierra, colgado del árbol.
y el muro en el que iba pasó adelante. Alguien lo vio, le avisó a Joab, y Joab le dice, bueno, ¿y por qué no lo mataste? Y el hombre le dice, le agrega Joab, me hubiera complacido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. El hombre dice, aunque me pesaras 1000 ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti. Y Abisaía está ahí diciendo, mira, ninguno toque al joven Absalón. Es decir, este hombre que dio aviso fue un hombre temeroso de David, respetuoso de David. Y entonces le responde Joab, no voy a perder tiempo contigo. Tomó 3 dardos en su mano y se los clavó en el corazón de Absalón. Imagínense a Absalón agarrado de la rama para poder respirar porque estaba colgando. Estaba así con todo el pecho expuesto y viene Joab y le metió 3 lanzazos. Porque todavía estaba vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matar. Es decir, con los 3 lanzazos de Joab no murió, pero dice que 10 jóvenes, acuérdense de las 10 concubinas que tenía Absalón en el terrado, que eran las 10 que había dejado David para cuidar el palacio. A esas 10 las había violado. Ahora vienen 10 jóvenes del lado de David y atacan a Absalón. El número 10 vuelve a repetirse. Hay una conexión en todo esto. Y entonces Joab tocó la trompeta, dejó de perseguir y tomaron a Absalón y lo echaron en un gran hoyo en el bosque, levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Salieron disparados todos. Entonces, primer punto para marcar de este pasaje. Es raro Absalón cabalgando en un mulo y yendo a la batalla. Y solo. ¿Sí? Y solo, porque Y solo. no está protegido. Exactamente. Pero es la soberbia del joven que no tiene experiencia militar y que se cree que él es el líder y que va a derrotar al rey David con toda su experiencia en guerra. Es la soberbia. Sí, Absalón en gran medida lo mató el haber escuchado el consejo menos adecuado y creerse que este chiquilín podía realmente hacerle frente a su padre, ungido por Dios, y creía que lo podía derrotar en la batalla. Entonces, fue realmente un final tremendo del pibe. ¿Y por qué Joab lo mata cuando David le había dicho que no lo hiciera? Porque Joab llevaba muchos años. Acuérdense, Joab era el capitán, el jefe del ejército, el teniente general del ejército de David. Lo conocía desde la época de Hebrón. Habían pasado muchísimos años. Y sabía lo que era David. Y sabía que si dejaba vivo a Absalón, y Absalón se iba a escapar, iba a seguir en la misma, y David, como era complaciente con sus hijos, no iba a hacer nada. Entonces Joab sabía que si Absalón seguía con vida, el problema para David iba a seguir existiendo permanentemente. Lo mejor para todo Israel, para Judá, para David y para el pueblo, conociendo quién era David, era directamente hacer esto y acabar con él.
no estuvo bien lo que hizo de desobedecer al rey, pero lo que hizo en el fondo, uno podría decir que fue correcto, porque si no lo hacía, lo iba a tener que pagar más tarde. Yo creo que fue objetivo, ya que David no lo era, porque es su hijo, y él estuvo, Joab, si no me equivoco, estuvo cuando estaba Saúl en la cueva y le dijo por qué, como que era una señal del Señor que la podía matar, y él no levantó su mano contra el ungido de Jehová, menos era su enemigo, menos lo va a hacer contra su propio hijo. Exacto. Y me llama la atención también que todos después huyeron. Anda a darle la noticia a David después de la experiencia cuando dijeron ya matamos a Saúl y cómo les fue, ¿no? Exactamente. Además, ya lo conocían a David. ¿Se acuerda cuando vino aquel a decirle que Saúl había muerto en batalla? Sí. Entonces, ¿quién se lo va a contar ahora? Lo vamos a ver ahora en breve, ¿no? Ahora, Aldo, disculpa, yo vuelvo otra vez a la naturaleza humana, porque vos hablaste de Absalón y escuchando consejos que no lo llevaron a buen puerto, y me viene a la mente Roam también, que tuvo la oportunidad de escuchar a los ancianos y a sus amigotes, y él también tomó la determinación errónea, ¿no? Que seguían la juventud, los jóvenes no miden consecuencias, no ven más allá de, muy pocos lo hacen, ¿no? Eso. Sí, yo creo que hay sabiduría en pedir opiniones, pero el tema es cuando uno no tiene opinión, siendo líder, uno tiene que tener una opinión, puede pedir opiniones, pero en definitiva uno tiene la responsabilidad de hacer lo que crea que tiene que hacer. Con sabiduría de otros, sí, pero no obedecer a los otros necesariamente, ¿no? Y Joab era un general experimentado que decidió que esto era lo mejor para David y para el reino, y la verdad que no estaba equivocado. Fíjense que inmediatamente después aparece, en el versículo 18, dice, en vida Absalón había erigido una columna que está en el Valle del Rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre. Se ha llamado la columna de Absalón hasta hoy. Hizo lo mismo que había hecho Saúl. ¿Se acuerda que había erigido un monumento para él mismo? Lo mismo que ocurrió con la Torre de Babel. Los hombres arman sus propios monumentos. A veces una iglesia es el monumento que erige un hombre. Cuando uno está muchos años en una iglesia puede ocurrir eso. Porque en el fondo uno empieza a querer destacarse de los demás. Yo tengo monumento, vos no. Entonces, y la otra dice, yo no tengo hijo que conserve mi memoria, dice la Biblia. El problema es que la Biblia dice que él había tenido, según Samuel 14:27, él había tenido 3 hijos. Lo cual quiere decir que estos 3 hijos probablemente debían haber muerto. Cosa que es muy normal. Antes se tenían 8, 10, 12, 15 hijos, pero se morían la enorme mayoría de ellos, de chiquitos. Algunos ni llegaban a nacer. Si hoy tenemos 2 hijos y en general viven los 2, o 1, o 3. Pero que se mueran los chicos era lo absolutamente normal. Por eso los animales tienen un montón de... Si la tortuga pone cualquier cantidad de huevos, pero la enorme mayoría de esos no llegan a la vida adulta. Pero lo mismo pasa con cualquier otro animal.
incluso por ahí las águilas pueden poner 2, 3 huevos, pero el primero que nace se rompe los otros huevos para que no le saquen el alimento. Es decir, este tipo de en la naturaleza pareciera normal la muerte de niños, y es cuasi anormal la sobrevivencia de todos los hijos. Ojo que lo que estoy diciendo puede sonar medio duro en el mundo actual, donde estamos acostumbrados que bueno, que se muere un chico es lo extraño. Pero hasta hace no muchas décadas, lo normal es que los chicos murieran chicos. No estamos acostumbrados a este pensamiento, ¿no? Cuando yo era chico, yo me acuerdo que cuando se moría una persona se hacían unas procesiones fúnebres. A veces 10, 15, 20 autos daban la vuelta alrededor de la manzana donde vivió el muerto, como despedida, y después se lo llevaban al cementerio. Adelante la carroza, atrás 2, 3 carrozas de flores, y después 10, 12, 15, 20 autos. Y uno tenía que ir despacito atrás de esos autos, porque era una procesión. Decían, trae mala suerte meterse en el medio de una procesión y cortarla. Entonces uno no se atrevía a cortarlo. El otro día que íbamos para Pinamar con Marisa, vemos un carro fúnebre con un cajón adentro y atrás 2 autos. Y nos sorprendimos, porque iban con las luces de posición blinqueando. Nos sorprendimos porque hacía añares que no veíamos una. Porque nuestra sociedad escondió la muerte. Ahora vas a un funeral, incluso evangélico, y ahí se acabó la cosa. Se hace una pequeña reunión, una pequeña predicación, se acabó y la mayoría después es un entierro privado. Se ocultó la muerte, los chicos no ven más a los muertos. Cuando lo normal, viviendo en el campo, es que el chico estuviera acostumbrado a ver la vaca muerta, el cordero muerto, o la oveja muerta, o el animal muerto. Estaba en contacto con la muerte, lo cual te prepara para la muerte. Hoy en día lo hemos escondido tanto que la gente no está preparada para la muerte. Tiene pánico de morirse. Siempre hubo, por supuesto. Dicen que todo miedo es en el fondo miedo a la muerte, cosa que es real desde el punto de vista psicológico. ¿Y a qué lo atribuís, Aldo? No lo había pensado, pero es cierto, cada vez son más cortos los velatorios, Claro. Lo que pasa es que cuando vos crees en Dios, la muerte no es tanto problema. Exacto. Pero cuando la sociedad dejó de creer en Dios, ¿qué es lo que ocurre hoy? Sobre todo con los chicos jóvenes, dejaron de creer. Es un mito, es un invento para que no te sientas mal. ¿Qué pasa? Y eso trae como consecuencia pánico a la muerte. Tenés que ver cuando la gente joven se está muriendo. A mí me ha tocado como médico muchas veces estar al lado de una persona que se está muriendo y es relativamente joven y no es creyente. Tienen pánico. ¿Qué hay? ¿Qué habrá? Fíjate, en los diarios aparece cada 2 por 3 la experiencia de la luz al final del túnel, la experiencia del flotando el alma arriba del cuerpo del que hizo un paro cardíaco. Cada 2 por 3 aparecen artículos de eso. Porque están buscando calmar la angustia. Entonces, cuando algo me angustia, ¿qué hago? Lo escondo. La sociedad ha escondido la muerte. Yo me acuerdo que el diario Clarín tenía una página entera con las noticias fúnebres. Me acuerdo una tía que yo tenía, que lo primero que hacía en el diario era abrir el diario Clarín en esa página para ver los que se habían muerto. Era como una costumbre.
a ver si se murió alguno de nuestros conocidos, de nuestros parientes. No había tanto teléfono, no había tanta comunicación. Ahí me parece que cambió muchísimo toda esta estructura mental. Cada uno estamos solos porque ya no ganamos libertad. La gran búsqueda de la década del 70-80 es la libertad. Pero la libertad ha llegado a ser tan grande que nos quedamos solos. Yo estoy libre de todo y de todos. Por eso vivo solo. Por eso las familias duran muy poquitos años y después se separan. Los chicos, en cuanto alcanzan cierta edad, ya se pueden ir yendo de casa. Recuerdo cuando nosotros trajimos un chico de 16 o 18. Vino de Estados Unidos, 2 meses estuvo con nosotros en casa. Y los padres, que eran hombres de fortuna, le habían dicho, bueno, llegaste, creo que a los 16, ahora tenés que ir al college, ahora vivís solo. Acá tenés un departamento, acá tenés el auto, y ahora más te arreglás como puedas. Y el chico se fue a vivir solo. Pero es lo normal en Estados Unidos eso. El chico va al college y se separa de la familia no la vuelve a ver salvo cuando la vaya a visitar. Y aprenden a vivir solos. Y eso está pasando acá también, ¿no? Pero bueno, contextos en los que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, David, versículo 19 al 27, se entera de la muerte de Absalón. Entonces, Ahimás, que era hijo de Sadoc, sale corriendo para darle la noticia al rey, pero Joab le dice a un etíope, los etíopes corren rápido, ¿vieron? Todavía hasta el día de hoy. Andá y decile vos lo que has visto. Entonces, iban como corriendo una carrera a ver quién llegaba antes. Y llegó Ahimás, lo vio David y dice, este hombre de bien debe venir con buenas noticias. Pero Ahimás llega y, claro, tenía miedo, lo que habíamos hablado antes. Llega y lo primero que dice es Shalom, paz. Se inclinó a tierra, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi rey el Señor. Y el rey le dice, ¿y Absalón? ¿Cómo está Absalón? Que es el que me interesa. Y entonces sigue Ahimás, bueno, yo vi un gran alboroto cuando envió Joab al siervo de tu rey y a mí tu siervo, pero no sé qué era. Y el rey le dice, pasa, ponete aquí. Se quedó en pie. La estaba haciendo larga porque tenía miedo de decirle lo que había pasado. Pero llegó el etíope, que evidentemente no tenía probablemente toda la experiencia que tenían ellos, habiendo visto cómo reacciona David a lo largo de la vida. Llega el etíope, dice, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y dice, el joven Absalón, ¿está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. El etíope le largó el mensaje directamente ahí, no anduvo con vueltas como el otro, porque no tenía miedo. Pero ninguno utilizó la palabra muerte. ¿Se dan cuenta? Le dieron vuelta de una manera o de la otra para tratar de disimularlo. Entonces dice que el rey se turbó. Y la palabra turbar en hebreo significa sacudir con un violento temblor. Es decir, el choque emocional fue tremendo sobre David. Y aquí es quizá lo que viene ahora como reflexión.
¿por qué David se turbó? Y se turbó de tal manera que lo desarmó emocionalmente, lo desarmó racionalmente. Si la emoción superó todo, lo frenó, lo destruyó, y David, hay una palabra que usan en inglés, dicen, cuando quieren expresar un sentimiento muy profundo, los ingleses vieron que son muy circunspectos, ¿no? Los ingleses dicen, I'm devastated. Estoy devastado. Es una expresión extraña en castellano, pero es una expresión muy típicamente inglesa como para decir, ay, qué dolor profundo que tengo. Yo la escuchaba mucho en la iglesia que pastoreaba, porque eran todos, se acuerdan, ingleses y escoceses y todo esto. Entonces estaban devastados. Y se utiliza mucho ese tipo de idea. La pregunta es, ¿por qué le pega tan fuerte a David? Porque cuando se entera de la muerte de Absalón, empieza a tomar conciencia que la muerte de Absalón también es responsabilidad de él. No porque sus tropas lo hayan matado tanto, sino que probablemente debió haber pensado, si yo no hubiese sido tan indulgente con él, por ahí nunca hubiese ocurrido esto. Si yo no hubiese pecado con Betsabé, asesinado a Uría, y como consecuencia de eso Dios le dijo que la espada no se apartará más de mi casa, y entonces sobre tu casa haré levantar el mismo cosa, y se habrá acordado de esta línea, de esta expresión de Dios mismo. La carga de que el haberse permitido él que esos deseos y pasiones con Betsabé, con Urías, con todo esto, que fueron muy pequeñas, pero todo eso aparece reflejado en Absalón, en sus hijos, pero específicamente en Absalón. Absalón es la imagen y la representación del viejo David antes de que apareciera Natán. Es decir, que la muerte de Absalón no solo apuntaba a Absalón y sus errores, sino que para David también apuntaban a sí mismo, a sus propios errores. Lo que pasó con Absalón es consecuencia de sus propios errores también. Por eso es que después de eso se queda diciendo, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Entonces, ¿cuál es el énfasis? ¿Hijo Absalón o hijo mío Absalón? ¿Se dan cuenta? En esa expresión, hijo mío Absalón, está no solo Absalón, sino él mismo metido en esta evaluación. 5 veces repite esta expresión, hijo mío. Dice, ¿quién me diera que yo muriera en lugar tuyo? Es una forma de decir, yo merezco morir antes que él, o yo merecía morir. Si uno lo asemeja esto a nuestro Padre Celestial que envía a Jesús, e Israel, a esto, Sergio, no sé si se podrá darte
sonido. A lo mejor está bloqueado el micrófono de Sergio y quiere hacer una pregunta. Pero mientras logramos darle voz, el padre envía a su hijo a Israel, lo mata a Cristo. Y de alguna manera uno piensa, a ver si puedo dar. Sergio, se te puede silenciar, pero no desilenciar. ¿Vos no podés desde tu celu? Parece que no. Bueno, mientras tanto, imagínense al padre viendo morir a Cristo, diciendo, hijo mío, hijo mío. Pero en realidad no es por el pecado de Jesús que Jesús fue traspasado, sino que Jesús estaba representando a ese Israel rebelde, por el cual nuestro Padre Celestial estaba sufriendo, porque en definitiva eran sus hijos, eran sus nietos, bisnietos, eran los descendientes de Abraham. Es decir, hay un punto de conexión ahí como para reflexionar y pensar del dolor de un padre por el hijo. Es el propio dolor que David siente por su hijo Absalón. Tiene que ver con el dolor que el Padre Celestial siente por su hijo Cristo cuando muere. Cristo de alguna manera murió por Israel, representando a Israel, cargando los pecados de Israel. Quedó colgado de una rama como Absalón. De una manera diferente, pero la crucifixión es más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, con gusto, Sergio, cuando quiere después mandame un WhatsApp y lo charlamos. Ahí parece no que... sé si ahí me escucha. Ahí sí. No, bueno, ya está lo de la muerte, te mando el WhatsApp. Ahora con muchas comparaciones, Absalón con Jesús. O sea, entró en un mulo. Ahora lo que hizo usted del tema de la cruz. Bueno, también uno que estuvo colgado fue Judas, ¿no? También uno que terminó colgado en un árbol es Judas. Hay muchas figuras en esta historia. Cuando terminemos con 2 Samuel y hagamos la cosmovisión, que estoy ansioso por compartirlas, porque realmente a mí me está volando la cabeza de nuevo. Ahí también aparece el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, y que tiene que ver la relación con esto. Ya lo vamos a ver cuando hagamos eso. Es interesante porque la raíz de la palabra que tiene que ver con esto está basada justamente en la palabra hebrea árbol. Así que el concepto de árbol es muy llamativo porque, en definitiva, el árbol es la cruz. No es que Jesús fue colgado en una cruz, no fue colgado en un madero, fue colgado en un árbol. Esa es la expresión original. Fue colgado en un árbol. Así que, como decís, Sergio, Absalón colgado en un árbol y traspasado por 10 jóvenes, tiene figuras de identificación, ¿no? Con el Nuevo Testamento. Ahora es interesante que podamos ir pensando estas conexiones entre personajes desde el punto de vista simbólico, que yo les vengo hablando hace tanto tiempo y repitiendo, ¿no? Porque cuesta darse cuenta del nivel simbólico también en que está escrito la Biblia, no solamente el literal, no en la lectura plana, sino el nivel simbólico
Y cuando uno empieza a poder descubrir estos símbolos, es tremenda la conexión que hay entre distintas partes de la escritura, ¿no? Así que bueno, con eso habríamos terminado 2 Samuel 18. No sé si quieren comentar algo. Espero no haber corrido demasiado. No, excelente, Aldo. Estamos en hora, lo único, así que me parece bien terminar acá, si no se te complica a vos. Bueno, Muy bien. cualquier cosita seguimos, si Dios quiere, el jueves que viene. Perdonen que hoy lo hice un poquitito más corto. Agradecidos, Aldo. Pero me parece que el capítulo es denso. Todo esto es realmente denso, ¿no? Tiene tanto para reflexionar y pensar. Bueno, Aldo, muchas gracias por la paciencia. Gracias a ti. Nos estamos viendo el jueves que viene.